Hola, hoy hablaremos de las estrategias de lectura fundamentales para formar lectores competentes según Víctor Moreno Bayona, doctor en Filología Románica de la Universidad de Zaragoza, España. Víctor Moreno Bayona nos habla acerca de 4 aspectos o momentos en el hábito de leer. Estos momentos son memorizar, valorar, interpretar y organizar. Pero, ¿en qué consisten cada uno de estos momentos? Lo veremos a continuación. Cuando hablamos de memorizar, hablamos de retener y escribir las palabras claves o fundamentales. Entonces, lo que podemos hacer es recordar los datos más importantes como actores, hechos, referentes de espacio y tiempo en que se desarrolla el texto. Para memorizar, nosotros podemos responder a una pregunta básica. ¿Qué recordamos acerca de cada uno de los párrafos, ideas y partes del texto? En el ejemplo anterior, ¿en cuántas viñetas se desarrolla la situación? ¿Cuántos personajes intervienen en el diálogo? ¿Qué objetos fueron ilustrados en cada una de las escenas? Muy bien, ¿lograste retener las palabras claves de la narración? Luego de memorizar, lo siguiente es valorar. Cuando valoramos, establecemos límites entre lo verdadero y lo falso del texto. Descubrimos cuáles son esos matices que el autor pone en cada uno de los hechos y cuál es su posición frente a lo que expone. También nosotros damos nuestra posición, incluso enjuiciando la belleza del texto. Acerca del texto anterior, podemos responder 2 preguntas. Primero, ¿qué matiz le pone el autor a la anécdota que describe en el poema? Segundo, ¿cuáles son los elementos que hacen del poema algo bello o no? Ya hemos memorizado y valorado. Lo siguiente es interpretar. Interpretar es encontrar la respuesta a la pregunta sobre los elementos que no se encuentran explícitos en el texto, es decir, que no son evidentes. Es una tarea o un ejercicio de completar e inferir. Por ejemplo, en un dibujo, la línea del contorno nos insinúa algo, pero es el espectador con su ojo quien completa todo lo que contiene el dibujo, todo lo que expresa o significa. Así es el texto, que insinúa mientras el lector descubre. Otra estrategia efectiva a la hora de descubrir cuál es la estructura de un texto es organizar. Organizar comprende tareas muy específicas como definir un título para cada párrafo, visualizar el texto exponiendo las ideas gráficamente y estableciendo relaciones entre ellas, emplear esquemas como mapas mentales o mapas conceptuales y por último resumir. Para interpretar podemos responder a las siguientes preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es la situación comunicativa? ¿Cuál es la finalidad del texto? ¿Qué ideología se esconde? ¿Y a qué conclusiones nos lleva? ¿Te has preguntado cómo podemos resumir un texto? Resumir un texto es algo muy sencillo. Solo tienes que cumplir con 4 pasos básicos: omisión, selección, generalización y construcción. Omitir consiste en quitar la información que se considera poco relevante o accesoria. Seleccionar es elegir y subrayar la información relevante o más importante. Generalizar es sustituir las ideas por un concepto que las abarque, es decir, si tenemos elementos que hacen parte de una misma categoría, solo tenemos que enunciar la categoría. Y por último, construir es reemplazar ideas y conceptos por otros similares expresados en maneras distintas o con distintas palabras. A esto le llamamos paráfrasis. Para finalizar nuestra sección de estrategias de lectura, vamos a dar unas pautas básicas para leer textos. La primera pauta básica consiste en una lectura exploratoria que consiste en anticiparse o predecir
cuál es el propósito de la lectura o del texto. Leemos, por ejemplo, el título y los subtítulos, el primer párrafo y el último, así como observamos las imágenes y el texto superficialmente y las gráficas o ilustraciones que lo acompañan. La segunda pauta consiste en una lectura más detallada de cada párrafo. Podemos señalar con llaves o con corchetes, hacer acotaciones o glosas y buscar el significado de las palabras que nos resultan desconocidas. Otra pauta básica a tener en cuenta para leer textos es subrayar y tomar nota de las oraciones temáticas o frases temáticas que se repiten de un párrafo a otro. Así identificamos el tema general del texto. Y la última pauta básica consiste en relacionar los títulos de todos los párrafos a través de conectores y empleando mapas mentales o conceptuales. Estas estrategias de seguro te ayudarán a formarte como un lector competente. Hasta una próxima oportunidad.